Pues porque somos poca gente, porque lo estamos haciendo bien, porque estamos quedándonos en casa. Nos libraremos, pero por poco, porque ya veremos a ver lo que dura. Tememos los fines de semana porque vienen gente de fuera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los vecinos de Sedano, en Burgos, una de las pocas zonas de la comunidad libre de coronavirus, aunque no por ello dejan de tener miedo al contagio. Cumplen las características necesarias para la desescalada, como es no haber tenido ningún positivo en los últimos 15 días. Después les contaremos qué más áreas como esta hay en Castilla y León. Y hoy el Gobierno central reconoce por fin que el método de cálculo del número de fallecidos por COVID-19 no era el correcto. Tanto es así que en Castilla y León suma de golpe 675 muertos más. 34 días en estado de alarma y seguimos aplaudiendo cada tarde a nuestros sanitarios, a los que también se les va a gratificar económicamente por su sobreesfuerzo. Y hoy también los autónomos deberían haber recibido la prestación extraordinaria por el cese de su actividad. Comenzamos. Yo nos lo habéis trasladado y os quiero agradecer vuestra profesionalidad. El presidente de la Junta agradecía así el trabajo a los responsables sanitarios de los hospitales de Segovia y Soria, los más colapsados y con más problemas de la comunidad estos días. Fernández Mañueco ha aprovechado para dar las gracias también al personal del SAMUR que vino de Madrid. Estamos deseando salir ya de casa y volver poco a poco a la normalidad, la famosa desescalada. La Junta tiene claras las condiciones para ello. Ayer lo aclaró el vicepresidente en este mismo informativo, aunque el Gobierno muestra más dudas. El estado de alarma termina el día 26, pero todo apunta a que Pedro Sánchez anunciará el 22 una nueva prórroga. Sería la tercera. Ni cuándo ni dónde. Para Castilla y León lo importante para empezar el desconfinamiento es el cómo, las condiciones de seguridad. La primera, el tiempo que debe pasar sin que haya nuevos contagios. Queremos que hayan pasado 7-14 días porque sabemos que ese es el tiempo en el cual el virus en un asintomático puede manifestarse. Harán falta más condiciones como la detección precoz, la trazabilidad de los casos o test suficientes. Es mejor hacerlo seguro y progresivamente por zonas, en nuestra opinión, que hacerlo todos a la vez. Y ahí se abre el debate entre las comunidades autónomas y con el Gobierno, partidario de una desescalada uniforme en todo el país, en la que asegura lleva semanas trabajando. Si lo tuviéramos claro, lo diríamos, ¿no? Así lo digo, actuamos con prudencia y, por tanto, cuando lo tengamos claro, estudiado, si puede ser consensuado, lo daremos a conocer. Y algo debería empezar a definir a medida que se acerca el 26 de marzo, fin del actual periodo del estado de alarma, aunque todo apunta a que el día 22, Pedro Sánchez, que tiene programada una comparecencia en el Congreso, podría anunciar una tercera prórroga. Pues si hay una zona que cumple ya las condiciones para esa desescalada es sin duda la Unidad Básica de Salud de Sedano, en Burgos. Allí no se ha producido ni un solo contagio, es la única libre del virus de la comunidad. Así lo viven sus vecinos. A 48 kilómetros de Burgos, el número de contagiados por coronavirus desciende a 0. Es lo que ocurre en la localidad de Sedano, donde los vecinos están, por el momento, libres de COVID-19. Pues porque somos poca gente, porque lo estamos haciendo bien, porque estamos quedándonos en casa. Desde el Ayuntamiento de Sedano no bajan la guardia y continúan con las tareas de limpieza, reparten mascarillas y llevan la compra a casa a los mayores de Sedano y de otras localidades vecinas. Vamos a hacer un pedido que nos han mandado en varios pueblos y vamos a repartirlo a sus casas. De momento aquí entra mucha gente y sale de fuera, así que nos libraremos, pero por poco, porque ya veremos a ver lo que dura. En los comercios también mantienen estrictamente las medidas de seguridad, como por ejemplo desinfectar el calzado antes de entrar al establecimiento. Lo que más preocupa a los vecinos de Sedano es que durante el fin de semana venga gente de fuera a pesar de estar prohibido. Tememos los fines de semana porque vienen gente de fuera. Y no sabemos si cerrar el pueblo como hacen en otros sitios o qué. Hay más gente ahora que no suelen vivir todo el año. O sea, ha venido gente, pero fue antes de decretar el estado de alarma. Lo importante es que los vecinos de Sedano continúan respetando las medidas de seguridad y agradecen al Ayuntamiento el esfuerzo que está realizando durante estos días. Pero Sedano no es la única zona que podría llevar a cabo este desconfinamiento. Nati, buenas tardes. Buenas tardes, José ¿Qué Luis. otras zonas, qué otras áreas de salud tienen muy pocos contagios por provincias? Claro, bueno, hemos seleccionado una en cada provincia, que son aquellas en las que el ratio de enfermos por tarjetas sanitarios es el menor, está en torno, no supera el 0,4
5%, 6%. Y vamos a comenzar ese análisis, si os parece, en Salamanca, si les parece, porque Salamanca es una de las provincias también con mayor número de contagios. En Salamanca, en la línea, en Fuentes de Oñoro, en el límite con Portugal, ahí hay apenas 3 contagiados con una ratio del 0,1, es decir, bajísima. En León, otra de las provincias más afectadas, la zona con menos incidencia de coronavirus es Riaño, tan solo hay 6 casos frente, por ejemplo, a la zona de salud que estaría por aquí, de la Bañeza 2, donde los datos se disparan. Más datos, Riaza, una de las en Segovia, ya saben que Segovia es una de las provincias más afectadas, pues en Riaza hay 36 casos, es un número elevado, pero muy por debajo de los 336 que tiene en San Ildefonso, es decir, que hay mucha variedad de datos dependiendo de la provincia. Gracias, Nati. Luego volvemos contigo. Llevamos varias semanas dando datos distintos de contagios y fallecidos en función del organismo o la comunidad autónoma que los dé. Después de 34 días en estado de alarma, el Gobierno se ha dado cuenta de que el método de cálculo era erróneo y ha cambiado esta misma mañana, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, la forma de contabilizarlos. Intenta así imponer una uniformidad en los datos que ofrecen las comunidades autónomas. Y esta nueva orden se produce porque entramos en una fase, si me permiten, nueva de preparación de todo el periodo de desescalado y de reconstrucción. Por eso en esta nueva orden se especifica y se solicita a las comunidades autónomas que discriminen aquellos diagnosticados positivos que lo han sido mediante un test de PCR, de aquellos otros que lo han sido mediante un test de anticuerpos, de diagnóstico rápido. José Manuel Santiago Marín. La orden del Gobierno, publicada en el BOE, establece un criterio común y obligatorio para todas las comunidades autónomas. Solo se contarán los contagiados y los fallecidos a los que se haya practicado un test de detección del coronavirus y hayan dado positivo. No sirve, por lo tanto, el diagnóstico clínico, radiológico o las simples sospechas. Tiene que haber una confirmación plena. Eso sí, se incluirán también los fallecidos fuera de centros hospitalarios, cosa que no se hacía hasta ahora. Madrid, por ejemplo, reconoce más de 600 muertos fuera de hospitales que no están contabilizados en las estadísticas oficiales, y Cataluña dobló el número de fallecidos de la noche a la mañana tras empezar a contar también los casos sospechosos. Ahora Sanidad trata de poner orden en unas cifras que no solo son cuestionadas por algunos gobiernos regionales, sino también por los tribunales superiores de justicia de algunas comunidades. A partir de ahora, cada comunidad tendrá que enviar los datos a Sanidad a las 9 de la noche respetando esos criterios. Además, están obligadas a reportar diariamente otra serie de datos, como el total de número de camas ocupadas en la UCI y el número de respiradores disponibles, entre otras cosas. Volvemos con Nati Melendre. Esta nueva forma de conteo lo que ha producido es disparar el número de fallecidos en Castilla y León. Sí, en Castilla y León, de la noche a la mañana, de ayer para hoy, hemos pasado a 635 fallecidos en la comunidad. El baile de cifras es complicado, es difícil explicarles el porqué, se lo voy a intentar explicar mostrándoles los datos que hay a día de hoy y los que había, por ejemplo, ayer. Bueno, pues ayer, según los datos facilitados por la Junta, actualizados, había 1.429 fallecidos entre marzo y lo que llevamos de abril. Los datos actualizados nos da un total de 2.104. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que antes tan solo se daban como datos de fallecidos aquellos que se producían en el hospital y que se confirmaban que eran datos oficiales de personas que habían fallecido por culpa del COVID-19. Ahora también se suma a estos datos los de aquellas personas que han fallecido con síntomas de haber tenido la enfermedad, tanto en residencias como en domicilios. Eso hace que se eleve esta cantidad a 2.104 fallecidos. Y un último apunte: han fallecido entre marzo y abril. Eso es más o menos el 30% del total de fallecidos en Castilla y León, una barbaridad durante ese periodo.
Pues vamos ahora precisamente con cifras peores todavía, las de fallecimientos en residencias, que siguen siendo muy preocupantes. El último dato ofrecido hoy por la consejera de Familia lo corrobora. 1.400 ancianos han muerto en estos centros y otros 555 usuarios perecieron en un hospital. Hoy también además conocíamos que la Junta ha intervenido la cuarta residencia por falta de personal y el elevado número de positivos. Nos vamos hasta Briviesca, en Burgos. Luis Ángel Rozas, ¿qué ha ocurrido en ese centro? Pues al igual que en los 3 casos en los que anteriormente ha tenido que intervenir la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, otros centros geriátricos, también aquí la falta de personal. Buena parte de la plantilla se encontraba de baja tras dar positivo en COVID-19. También los propios residentes. De hecho, según los datos que ha facilitado la propia Consejería, de los 29 que residían aquí actualmente, 21 han dado positivo. A lo largo de esta pasada tarde, la mayor parte de los que han dado negativos han sido ya trasladados hasta la residencia mixta de Miranda de Ebro, propiedad de la Junta de Castilla y León, dado que era el centro geriátrico más cercano en el que había plazas libres. El resto, los que han dado positivo, quedarán aislados aquí en esta residencia Reina Amalia de Briviesca. Tiene escasez de trabajadores y entendemos que ante la situación que presenta, lo mejor es la intervención de la misma. De los residentes que hay, se van a trasladar parte a la residencia pública, a la residencia de la Junta de Castilla y León, en Miranda. Y los sindicatos no quieren de momento pedir responsabilidades, pero abogan por un pacto de atención a mayores, un gran acuerdo entre todas las instituciones para restablecer medidas a corto plazo y que eviten situaciones como las que se están viviendo estos momentos. Si se hubiera inspeccionado más, se habría detectado que había situaciones graves, porque las situaciones graves, antes de que sean graves, son moderadas o leves. Ahora tampoco es el momento de pedir responsabilidades, pero no dudéis que en ningún momento, que tanto UGT como comisiones, lo haremos cuando llegue el caso. Hoy tendríamos que poder ir a las farmacias y encontrar mascarillas, así lo anunció al menos el ministro del Interior este lunes. Ayer la ministra de Industria retrasaba la fecha hasta el lunes. No obstante, las farmacias de la provincia de León ya cuentan con 100 mascarillas cada una. Hemos salido hoy a la calle en busca de estos protectores de gel, de alcohol y guantes, y esto es lo que nos hemos encontrado. Buenos días, ¿tiene mascarillas? ¿Y alcohol? Ni mascarillas, ni alcohol, ni guantes. Tampoco, estamos a la espera de recibir. Bueno, aún no han llegado, sí que se dicen que van llegando a las farmacias, pero realmente la realidad es que no es así. Porque a pesar de que el Gobierno anunció que las mascarillas estarían disponibles para toda la población, no las han recibido ni en esta farmacia de Valladolid, ni en Soria, Segovia o, por ejemplo, Palencia. Pues vamos con una lista de espera y en el momento en el que llegue el producto se le llama por teléfono. Desde ayer nos están mandando, pero como mucho 150. En esta otra farmacia las venden desde ayer. No nos están enviando todas las que queremos, sino que nos están enviando, pues a mí por ejemplo ayer me llegaron 150 unidades que fueron dispensadas en el mismo día. Las que dispensan son mascarillas quirúrgicas y a un precio más elevado que antes de la crisis del coronavirus. Unitariamente, y el precio es €1. Antes de que pasara todo este lío, una caja de 100 unidades pues venía a costar PVP €3,75. Aún así no pueden retirar este cartel porque a día de hoy siguen sin los productos. Podemos recibir solo una caja de guantes, pero claro, con una caja de guantes solo puedes dispensárselo a una persona. Lo único que de momento se encuentran son geles hidroalcohólicos. Un gel de manos tamaño bolsillo, unos 5 € aproximadamente. El Consejo General de Farmacias se ha ofrecido al Ministerio de Sanidad a distribuir gratuitamente las mascarillas a través de la tarjeta sanitaria. De momento no han obtenido respuesta. Y no ha habido acuerdo hoy en la reunión en la que se ha abordado cómo gratificar a los profesionales sanitarios por su sobreesfuerzo durante esta crisis. Pese a ello, las posturas de Junta y sindicatos no parecen muy lejanas y la próxima semana volverán a intentar cerrar aspectos como, por ejemplo, y muy importante, quiénes serán compensados y quiénes no.
948 euros para los médicos o 770 para el personal de enfermería. Son algunas de las cantidades máximas al mes propuestas por la Junta para compensar el sobreesfuerzo del personal sanitario de la comunidad. Lo que aún no está claro es quiénes recibirán esa gratificación, porque hoy la reunión entre Gobierno regional y sindicatos ha terminado sin acuerdo, entre otros motivos porque el planteamiento inicial deja fuera a aquellos profesionales que hayan estado de baja. Es decir, tú trabajas en una UBI, eres enfermera, has hecho toda tu jornada, has doblado turnos y la última semana de mes estás de baja porque te has infectado por COVID. Pues no tendrías derecho a este complemento. En la propuesta analizada hoy también se dejaba fuera aquel personal que no haya atendido directamente a enfermos con coronavirus, algo que tampoco ha gustado a los sindicatos. Que este reconocimiento a ese esfuerzo, a esa dedicación, sea lo más amplio posible. No limitado a 4 o 5 trabajadores. Con estas peticiones sobre la mesa, la próxima semana volverán a reunirse. Fuera de España hay muchos ejemplos. Bélgica pagará 1.450 euros de prima a sus profesionales sanitarios y en Francia cada hora extra se abonará el doble. Y ya conocemos la propuesta de sanción para las 8 personas que se saltaron el confinamiento en Covaleda, en Soria, y simularon un encierro de San Fermín. La subdelegación de Soria propone una multa de 3.000 euros para cada uno de ellos. El vídeo ha tenido un gran rechazo social. Esta semana comenzaba el tercer trimestre en colegios e institutos sin saber muy bien cómo iba a ser, y la reunión de la ministra de Educación con los consejeros generó más desconcierto aún entre profesores y familias respecto a cómo se evaluará. Esta tarde la Consejería de Educación ha dado a los directores de todos los centros las instrucciones de cómo será el final de curso. Aunque todos los alumnos están confinados en casa, todavía no pueden cerrar los libros. El curso no ha terminado. Los profesores tienen que adaptar el contenido que queda por dar a esta situación excepcional. Para adaptar las programaciones y extraer esas competencias claves en forma de contenidos mínimos que los alumnos necesitan para seguir trabajando. Nos da cierta autonomía a los colegios para desarrollar la actividad educativa de este tercer trimestre. Este tercer trimestre habrá exámenes. Pueden ser pruebas orales por videollamada o cuestionarios a través de Internet. En las notas contará la evaluación continua del alumno y pesará más el primer y el segundo trimestre, que se podrán recuperar. Y así poder continuar con éxito. Los profesores podrán avanzar materia siempre adaptada a las situaciones de los alumnos, especialmente en los cursos de final de etapa. Sobre todo, consolidar, reforzar, repasar y avanzar en competencias básicas. Las tareas que los alumnos realicen desde casa contarán de forma positiva, nunca para restar. Y para que ningún alumno se quede atrás, los equipos docentes tendrán que preparar un plan de refuerzo y recuperación para el próximo curso. Hoy hemos conocido cómo será la desescalada laboral que plantea el Gobierno. Será por sectores y en 2 fases, una en verano y otra a finales de año. Así lo ha adelantado hoy la ministra de Trabajo, una vuelta a la normalidad que asegura que no va a ser normal. Todo esto mientras en Moncloa el presidente continúa con su ronda de contactos telemáticos. Nos vamos hasta allí. Álvaro Lúa, ya sabemos cuándo será el encuentro con Pablo Casado. Sí, efectivamente, ese encuentro será el lunes a las 11 de la mañana, encuentro entre el presidente y el líder de la oposición, un Pablo Casado que hoy lo que ha hecho es pedir la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia para clarificar, ha dicho, el número total de fallecidos en España desde el comienzo de esta crisis del coronavirus. Aquí en Moncloa ha continuado esa ronda de contactos del jefe del Ejecutivo con los partidos en el Congreso de los Diputados, hoy reunión con Bildu y también con Esquerra Republicana, que pone líneas rojas a ese pacto, no a la recentralización, y pide también reactivar las negociaciones bilaterales entre Cataluña y España. Un Gabriel Rufián que se ha mostrado especialmente crítico con la política de comunicación del Gobierno. Yo creo que es bastante transversal la queja por parte del resto de grupos parlamentarios de que ha faltado consenso, de que ha faltado comunicar algunas medidas. No puede ser que nos enteremos por la prensa de algunas medidas muy importantes. Va a ser muy difícil recuperar la normalidad económica, esa desescalada para volver a la vida normal. Hay que hacer test masivos, como en los países que ya están superando esta pandemia, países nórdicos, países asiáticos.
Seguimos en el plano político. El presidente de la Junta comparecerá a petición propia en las Cortes de Castilla y León el próximo viernes para abordar la gestión de la crisis sanitaria. Lo hará en una sesión plenaria con un hemiciclo semivacío. La institución recuperará así la actividad suspendida desde el 13 de marzo. Así lo explica el presidente del Parlamento y los portavoces. El Partido Socialista no ha querido participar en estas declaraciones. A partir de ese día 24 se retomarán la actividad parlamentaria y, por lo tanto, el 24 tendremos un pleno para la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que pretendemos, lo que hemos acordado hoy en la Junta de Portavoces es avanzar en la transparencia, avanzar en el diálogo. Es importante que el reglamento se adapte a los nuevos tiempos, a estas nuevas pandemias que pueden extenderse. Tenemos que prever que en el futuro puede volver a pasar, que puede volver a haber repuntes y la Administración tiene que estar adaptada. Es fundamental que las Cortes reanuden su actividad, eso sí, adaptándonos a las actuales circunstancias y conjugando de este modo la actividad presencial en el hemiciclo con el teletrabajo de las procuradoras y los procuradores. Hoy casi 1 millón de autónomos deberían haber percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad. La avalancha de ERTEs ha llenado de trabajo a las gestorías que por estos y por otros trámites estos días no dan abasto. Hay que tener en cuenta además que el 80% de las pymes y trabajadores de estas empresas están asesorados por un graduado social. El último dato de trabajadores afectados por un ERTE en Castilla y León es de 176.633. Pues para hablar de este asunto tenemos al presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decía, están recibiendo desde hace unas semanas en sus despachos muchos expedientes de las pymes sobre asuntos relacionados con los ERTEs, ceses de actividad y también lo que hablábamos, la devolución de las cuotas de autónomos. Por lo que está testando, ¿cuál es la principal preocupación o duda en la tramitación de los ERTEs? Bueno, la verdad es que desde que estamos en estado de alarma, pues los despachos de graduados sociales, de los compañeros, pues estamos desbordados, trabajando pues una media de 15 o 16 horas pues, para tramitar los ERTEs, como decías, para tramitar la prestación de cese de actividad de autónomos y también ahora pues para ir solicitando todas las ayudas que pueden tener las empresas a la hora de pagar tanto los seguros sociales como también los impuestos, aunque últimamente pues ha habido una moratoria para algunas de estas empresas hasta el 20 de mayo. Pero efectivamente vamos como en una carrera de vallas, paso tras paso y valla tras valla. En primer lugar fueron los ERTEs, tuvimos que gestionar y solventar pues una cantidad extraordinaria de expedientes de regulación temporal de empleo que hemos tramitado en el Ministerio, en las distintas comunidades autónomas. Todavía no han finalizado, pero podemos decir que el grueso de esos ERTEs pues ya finalizó. Luego fueron la prestación de cese de actividad para todos los autónomos, que hay que saber que el 80 o el 90% pues de estos autónomos indudablemente han tenido que cerrar o paralizar su comercio, su establecimiento, por lo tanto, pues la avalancha fue extraordinaria. Y por supuesto también tuvimos que hacer un esfuerzo a la hora también de transmitir los empleados de los ERTEs, transmitirlo al SEPE. Hay que recordar que la administración en estos momentos está cerrada y hemos tenido que ser nosotros, los graduados sociales, también quienes, pues de alguna manera, trasladáramos esta información al SEPE para que ahora el SEPE la esté tramitando y bueno, pues ya se empiezan a recibir algunas prestaciones. Hoy, como habéis dicho, efectivamente, la prestación de cese de actividad ha llegado a muchos autónomos y bueno, parece ser que están empezando a cobrar a algunos de ellos. Pero fíjate, nosotros hemos sido, por una parte, los que estamos posibilitando pues la viabilidad de la empresa a la hora de hacer estos ERTEs, que la empresa no se vea agobiada, no se vea asfixiada del todo. Por otra parte, los que estamos posibilitando que el trabajador cobre también la prestación de desempleo, que normalmente no tendríamos que ser nosotros, pero en las condiciones tan excepcionales que se están dando, pues hemos tenido que hacer este documento también. Y por otra parte, estamos posibilitando también que los autónomos pues puedan
cobrar la prestación de cese de actividad. Por tanto, es un sobreesfuerzo que estamos realizando todos los compañeros, insisto, trabajando pues día y noche para este cometido, pero bueno, es lo que en estos momentos nos corresponde y lo que nos toca. Señor Gabaldón, le voy a pedir un poquito más de brevedad. En todos estos expedientes que están llegando están atascando la resolución de las prestaciones por desempleo de los ERTEs. De hecho, el Servicio Público de Empleo está tramitando unas 80.000 prestaciones diarias en España. ¿Hasta cuándo se puede retrasar estos pagos? Porque se habla ya incluso de junio. Sí, indudablemente el Servicio Público de Empleo está atascado. Es normal porque ha sido una avalancha. Hemos estado desbordado primero nosotros y ahora lo está el Servicio Público de Empleo. Es lógico que esté así, puesto que la Administración además está cerrada y por lo tanto pues no puede dar la información que corresponde. Yo creo que están resolviendo ahora, pues hablaban de 80 o 100.000 diarios. Indudablemente se van a poner al día, pero van a tardar. Yo confío en que en mayo puedan cobrar todos los trabajadores su prestación, pero indudablemente eso no corresponde ya a nosotros el trabajo ya lo hicimos, ahora corresponde al Servicio Público de Empleo, que me consta que están todos los funcionarios pues dedicados a ello. Por último, y muy brevemente, ustedes son un buen pulsómetro de cómo están incluso anímicamente las pequeñas empresas por esta crisis también económica del coronavirus. ¿Qué están detectando? ¿Hay mucho temor a lo que nos viene encima? Sí, indudablemente. Yo creo que no descubro nada si pues decimos que después de esta crisis sanitaria tan excepcional que estamos viviendo y en la que estamos inmersos todavía, pues posteriormente nos va a venir una crisis económica en la que ya estamos también, la que estamos viendo la punta del iceberg y que va a ser tremenda, ¿no? Tremenda para todas las empresas, para todos los autónomos y tremenda para todos nosotros. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos apoyando a la empresa, seguiremos apoyando a los trabajadores autónomos y facilitando en la mejor medida pues cuál es la solución para que este pequeño empresario, esta pequeña tienda, pues tenga viabilidad y siga abierta, ¿no? Porque indudablemente el arranque va a ser muy dificultoso para todos ellos. Pues Ricardo Gabaldón, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo en todo este trabajo que tienen que desempeñar estos días. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Las compañías eléctricas, el Gobierno y los sindicatos han firmado un acuerdo para la reactivación de las cuencas mineras del carbón. Es la primera vez que los propietarios de las centrales térmicas se comprometen en un acuerdo conjunto a la búsqueda de inversiones para nuevos proyectos y a planes de recolocación de los trabajadores de las empresas auxiliares. Este protocolo se suma a los convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos. Hoy se han reincorporado 800 trabajadores de la planta de motores de Renault en Valladolid. Es un tercio de la plantilla que irá aumentando de manera progresiva en las próximas semanas. De momento ya han incorporado nuevas medidas de prevención, llevar la mascarilla, controles de temperatura al llegar y aforo limitado en algunas zonas de la fábrica. Aparte luego utilizamos nuestros EPIs a mayores, pantalla protectora, casco si es necesario y demás, arnés en algún caso, fatal, muy incómodo, pero bueno. Y el sector de las gasolineras entró desde un principio dentro de las actividades esenciales, pero de poco le ha servido, al menos económicamente. No usamos apenas el coche y los consumos de gasolina han caído en picado, un 82% en el caso de la gasolina. Ahora un decreto del Gobierno deja de catalogarlos como establecimientos esenciales. El Gobierno ha escuchado las demandas. Medidas de flexibilidad que atendiesen las demandas de los gestores de estaciones de servicio que habían visto caer sus ventas y que a la vez pues, se garantizase el suministro. La venta de carburantes ha caído en picado. Gracias al decreto podrán acogerse a servicios mínimos. Compartimos la iniciativa del Gobierno y creemos que va a dar cobertura a la necesidad de atender la preocupación de los gestores de estaciones de servicio que habían visto caer sus ventas hasta un punto que hacía inviable su continuidad en las próximas semanas. En Castilla y León permanecerán abiertas 575 gasolineras. Esperamos que sean suficientes para garantizar el suministro, que en cualquier caso estaremos monitorizando en los próximos días con el Ministerio, como decía, para adaptar la situación.
Se dividen en 3 grandes grupos, aquellas que por volumen de ventas o ubicación mantengan su horario habitual, un segundo grupo que puede reducir su horario a 30 horas semanales y las que pueden adaptarse libremente. Porque se entiende que no son necesarias para garantizar el suministro. En la web del Ministerio podrá comprobar si su gasolinera permanece abierta y en qué horario. El impacto que está teniendo en el consumo el estado de alerta es tremendo, lo veíamos ahora con la gasolina, solo compramos comida y algún producto online y eso se nota sobre todo en el uso de las tarjetas de crédito y de débito. El BBVA ha elaborado un estudio que demuestra la caída del consumo del dinero de plástico durante esta crisis. Es verdad que apenas pagamos en metálico, pero la caída del consumo también afecta a las tarjetas. Vamos a hablar con una de las personas que lo han realizado, ella es Tomasa Rodrigo, responsable de Big Data en BBVA, nos escucha ya desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. En esta publicación afirman que el fin de semana previo al estado de alarma, cuando muchos ciudadanos se echaron a los supermercados a hacer acopio de comida, el uso de la tarjeta aumentó hasta un 20% respecto al mismo periodo del año 2019. Sin embargo, a partir del día 15 de marzo, con la nevera y las despensas llenas, el uso de la tarjeta, señora Rodrigo, se desmorona. Efectivamente, el análisis de agregado y anonimizado de los pagos con tarjeta nos viene a mostrar pues, que, como bien dice, hubo un acopio de provisiones de bienes de primera necesidad, generando un aumento del consumo los días previos al confinamiento, a la implementación del estado de alarma, pero a partir del día 15 observamos como durante toda esa semana un desplome de las compras realizadas con tarjeta, estabilizándose en torno al 60% en términos interanuales. Es decir, si lo comparamos como consumimos el año pasado en este mismo periodo, estamos consumiendo un 60% menos. Sí, además del incremento del gasto en grandes superficies, también ha notado un uso muy elevado de las tarjetas en farmacias. Efectivamente, el análisis muestra que las partidas de consumo que empezaron a crecer significativamente con la implementación del estado de alarma fueron sin duda el gasto en alimentación y en farmacias. No obstante, la dinámica ha sido muy diferente. Observamos que en el caso del gasto en salud ha habido un repunte inicial, pero sin embargo con la implementación del estado de alarma a partir del día 15, este gasto se reduce situándose en un 50% en interanual. Sin embargo, la compra en alimentación ha sido muy distinta, porque observamos un aumento del gasto que está siendo persistente en el tiempo. Es decir, en un principio observamos un repunte del gasto en establecimientos de alimentación que se duplicó el fin de semana anterior al estado de alarma y hoy día continúa aumentando en torno a un 60%. Y esto se debe en gran medida a que el confinamiento nos impide consumir cualquier tipo de alimento, bebida o comida fuera del hogar. Sí, pudiera parecer que ahora compramos más por internet al estar en casa, incluso que mucha gente que no lo hacía comience ahora a comprar por primera vez de forma online. Pero sus datos dicen lo contrario, la venta por internet cae y bastante. Bueno, fíjate que aquí el análisis es muy particular. El análisis de los datos nos muestra que la cuota de gasto online respecto al gasto total ha crecido desde el estado de alarma. De hecho, las compras online en alimentos, productos farmacéuticos y grandes superficies se ha disparado con crecimientos superiores al 100% comparado con el año anterior. No obstante, es muy importante tener en cuenta que antes de la crisis del coronavirus, más de la mitad del gasto online lo realizábamos en viaje y transporte. Y la demanda de estos dos sectores prácticamente ha desaparecido. Y esto ha sido lo que ha hecho que observemos caídas en la serie total de gasto online. Pues Tomasa Rodríguez, responsable de Big Data en el BBVA, gracias por todos estos datos y nos vemos. Gracias. Gracias. Cambiamos completamente de asunto. La autopsia del joven encontrado muerto ayer en un parque de Laguna de Duero, en Valladolid, confirma la muerte violenta. María Ramos, buenas tardes. ¿Qué dice el informe del anatómico forense?
Buenas tardes. Certifica que fue un homicidio. La autopsia realizada en este Instituto Anatómico Forense de Valladolid esta mañana confirma que el joven recibió un fuerte impacto en la cabeza, presentaba también heridas por arma blanca y varios golpes en la cara. En las últimas horas, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha interrogado a familiares, amigos y vecinos del joven de 18 años en Laguna de Duero, y la investigación se centra ahora en saber quién y por qué le mató. La fauna salvaje se mueve a sus anchas estos días de cuarentena y van por carreteras y calles vacías sin problemas. En León, muchos animales acaban cayendo a los canales de riego sin posibilidad de salir de ellos. Estas imágenes muestran cómo decenas de corzos han aparecido ahogados en el canal de Payuelos y sus cuerpos se acumulan en las compuertas. Mejor suerte tuvo ese jabalí que ven, al que pudieron ayudar para salir del canal. 4 universitarios de Salamanca han creado una cadena de solidaridad. Los vecinos del barrio pueden dejar en un cubo productos de alimentación de manera que otras personas que lo necesiten sepan que pueden ir a recoger esa comida. La idea surgió de una iniciativa similar en Italia y ahora la han importado al barrio del Oeste en Salamanca. En 2 días la respuesta ha sido todo un éxito. Y todo el barrio se ha unido y la verdad que está muy bien. Todos los días vemos que la gente deja comida y también vemos que todos los días gente recoge comida y nos está gustando mucho la respuesta que está teniendo y el feedback que hay. En la España de los balcones también habitan los que se esconden tras estos barrotes. Que no podemos ni salir ni a respirar, todos los días sudando. Días en los que más que nunca hace falta aire, quienes viven en pisos sin terrazas echan de menos un espacio para reencontrarse por un momento con la naturaleza. Hay quien esa ausencia la lleva peor. Una catástrofe mundial, ¿no? Pero es cuestión de buscar alternativas. Y tenemos un buen patio atrás, como vimos en un bajo, ahí cuando se va a colgar la ropa. Y tengo rosales, tengo romero, calas, y bueno, yo me entretengo ahí. Aunque sea a pie de calle, la cita diaria con sus compañeros de cuarentena, los vecinos, no se pierde. Y las ventanas a las 8 pues salimos a aplaudir, nos vemos con los vecinos. Y por mucho que vivan en bajos, el ánimo lo mantienen en lo más alto. Hablamos, no discutimos nada, bueno, y lo llevamos demasiado bien, a ver qué vamos a hacer. Mientras más respetemos las restricciones, pues más pronto saldremos todos a la calle. Todos suspiramos, a nuestra manera, para que llegue ese momento en el que la mirada por fin atraviese esos barrotes y la ventana vuelva a abrirse hacia la normalidad. La cultura es la vacuna contra el tedio de esta cuarentena. Además ha protagonizado una simpática anécdota en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La cineasta salmantina Isabel de Campo le hizo llegar el Goya que ganó en 2009 a un amigo ingresado por coronavirus a través de su vecina, que es una sanitaria, y ella misma nos cuenta qué pasó después. Lo metí en lejía, lo metí a remojo una tarde entera, porque, claro, yo no sé, digo, qué cantidad de gérmenes tiene ahora mismo, con casi hace 10 años que me lo dieron. Y nada, y se lo hicieron llegar. Intuyes que a la gente pues le parece un objeto pues muy importante, muy fetichista, que todo el mundo se quiere hacer una foto con él, pero la locura que se ha desatado en el hospital, la verdad es que no me la esperaba. Un premio. Su amigo ya ha recibido el alta, pero ella se lo ha dejado prestado al personal sanitario y ya lo ven, todos quieren hacerse una foto con el famoso cabezón. Algunas hasta improvisan discursos de agradecimiento. A esto, como todos bien sabéis, y ya era hora de que me tocase, porque mi vida... Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Varios equipos de primera y segunda división están ya moviendo ficha ante la clara intención de la Liga de que la competición regrese. Javier Mardones, buenas tardes. De hecho, ya se barajan fechas para volver al trabajo.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Sí, ya tenemos fechas previstas al menos para que los equipos de primera y segunda regresen al trabajo. Algunos optarían por el 26 o 27 de abril, mientras que otros muchos preferirían retrasarlo hasta el día 4 de mayo. Lo que está claro es que en todos los casos la situación provocada por la crisis del coronavirus va a provocar que todos los equipos tengan que entrenar de manera bastante anormal, respetando esos protocolos de seguridad, como por ejemplo no poder entrenar con la plantilla al completo o unos entrenamientos que se van a hacer por parejas. Y ante la posibilidad de que el campeonato de Liga se cancele definitivamente, Quique Setién ha defendido la posibilidad de que el Barcelona sea proclamado campeón. Con absoluta sinceridad, a mí me encantaría poder terminar y quedar campeón. No me gustaría quedar campeón así, de esta manera. Pero si hay que terminar por el bien de todos, pues bueno, pues habrá que terminar. Yo, desde luego, será un campeonato que no lo voy a celebrar de la misma manera, eso te lo puedo asegurar. La incertidumbre que sobrevuela el mundo del fútbol y sobre todo el más modesto ha provocado que, por ejemplo, en el Zamora hayan tenido que recurrir a nuevas medidas económicas. Alba Villalba, buenas tardes. Nuevo ERTE en el club rojiblanco. Buenas tardes, así es, el Zamora Club de Fútbol solicitaba en estas últimas horas un ERTE para toda la plantilla del 100%, ya que el club asumirá el 30% restante. Una decisión, asegura el club rojiblanco, muy meditada, pero que en estos momentos, con la crisis sanitaria y la última propuesta desde la Federación, hace que sea la mejor. La mejor opción para luego que el club no tenga pues unas dificultades económicas que al final pues como en la sociedad se va a tener. Hemos tenido que tomar esta decisión porque bueno, al no tener ingresos pues no nos ha quedado otra opción. Y la Catedral de Segovia, cerrada hasta nuevo aviso, abrirá mañana de forma excepcional para que una persona suba 20 veces los escalones de la torre, un total de 5.250 pasos. Luis Alonso se prepara para afrontar uno de sus retos más importantes y solidarios. El atleta, junto al Batallón de Costura de Segovia, venderá a 5 euros cada escalón superado para comprar material sanitario. El atleta segoviano Luis Alonso ha corrido en los 5 continentes en ambientes tan extremos como el Polo Norte o el Sáhara y en escenarios tan particulares como la Gran Muralla China. 8 años después de su victoria en el país asiático, en plena crisis sanitaria y ejerciendo como voluntario de protección civil, ha decidido afrontar un nuevo reto. Subir las 260 escaleras que hay hasta el octógono de la catedral durante 20 veces y en la última subiremos otros 50 hasta las 8 bolas, punto más alto de la torre de la Catedral de Segovia. Luis Alonso se prepara en casa para un desafío con un componente solidario. Entre todos seremos capaces de recaudar los fondos suficientes para comprar aquel material sanitario que el Hospital General de Segovia necesite. Cada escalón se vende a 5 euros. Ahora te pedimos tu ayuda para que colabores comprando cada escalón a partir de 5 euros y seamos capaces de poder comprar ese material necesario. Únete al reto Escaleras contra el COVID. Un reto de 5.250 escalones con el que superaría la cifra de la Gran Muralla China. Y más acciones solidarias. El documental Aitona, tiempo de sueño, de nuestro compañero de la 8 Valladolid, Iván García Martín, se emitirá de forma gratuita desde esta noche y durante todo el fin de semana en YouTube para colaborar con el plan Cruz Roja Responde, un proyecto para seguir recaudando fondos para luchar contra la pandemia del coronavirus. Un largometraje con el mítico Isaías Granado como protagonista y que también cuenta con la participación de, entre otros, Mariano Haro, Maite Martín o Martín Fiz. Para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.
Y hoy, para irnos, lo vamos a hacer con una imagen que invita al optimismo. La ovación que han dedicado los profesionales sanitarios del Hospital Río Carrión de Palencia a Manuel Montoya, más conocido como Lolo. El gran capitán del mítico Venta de Baños de Tercera ha mejorado su estado y ha salido de la UCI para pasar a planta. Con su sonrisa nos vamos. ¡Feliz semana!